Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. En Colombia siempre estamos llenos de discusiones súper apasionantes de coyuntura. Por ejemplo, de si está bien o no está bien que se le niegue la personería política al partido de Gustavo Petro, la Colombia Humana. Por ejemplo, si el gobierno de Iván Duque debería o no debería continuar los diálogos con el ELN ahora en España. Por ejemplo, ¿qué significa que por primera vez en una encuesta aparezca Juan Manuel Santos con una mayor aprobación que Álvaro Uribe? Pero a veces, por estar saltando de coyuntura en coyuntura, no logramos dar debates que no son tan urgentes, pero que sí tienen impactos mucho más duraderos, graves y determinantes para el futuro de este país, que si hay un expresidente que es más popular que otro. Y uno de esos debates que ya se advierte el gobierno que entra va a querer dar de frente, es el debate de si hacer o no hacer fracking. La fractura hidráulica de roca de esquisto, para ser más exactos. Una técnica de extracción de petróleo que podría, según algunos cálculos, duplicar las reservas petroleras de Colombia. Hoy el país tiene reservas probadas para aproximadamente 5 años más, es decir, en 5 años se acaba el petróleo. Con fracking, sostienen algunos, Colombia podría tener reservas para 10 o incluso para 15 años más. El fracking, sin embargo, es objeto de una oposición extrema en general de la ciudadanía, especialmente de la gente más joven y también de los grupos ambientalistas. Ellos ven la técnica del fracking como la personificación de la destrucción del agua, del envenenamiento de la madre tierra. Sin embargo, cuando 1/3 de las exportaciones colombianas son de petróleo crudo, cuando la empresa estatal más grande es la empresa petrolera, Ecopetrol, cuando muchos de los avances sociales más importantes han estado financiados con regalías e impuestos del petróleo, el debate sobre si hacer o no hacer fracking deja de ser solamente un debate ambiental. Se convierte también en un debate social, en un debate de responsabilidad fiscal, en un debate sobre si podemos, sin fracking, mantener el nivel actual de progreso para reducir la pobreza, ofrecer educación y salud gratuitas en el futuro. Y más allá de si uno apoya o no el fracking, creo que hay buenos argumentos para ambas posiciones. Lo que no se puede es pensar que esta es una decisión fácil, que es una decisión, cualquiera de las dos, que llegará sin ningún costo. Por eso el del fracking es un buen debate, es un debate sobre el futuro del país y no solo una discusión de coyuntura. Aquí arranca Zona Franca. Y para hablar de estos debates del futuro en Colombia me acompañan hoy personas que están en lados opuestos. En este debate del fracking es virtualmente imposible conseguir a alguien que esté realmente en la mitad. Francisco Lloreda es presidente de la Asociación Colombiana de Petróleos. ¿Qué es Francisco? Todos los petroleros, empresas, ¿quién está en su asociación? Daniel, buenas noches, además para todos los colombianos. La Asociación Colombiana del Petróleo es el gremio que agrupa a las empresas que en Colombia hacen exploración y producción de hidrocarburos, transporte y también distribución mayorista de combustibles. Es un gremio que lleva 50 años en Colombia y acompañando esta industria que lleva 100 años además. ¿Y Ecopetrol está dentro de su asociación? Ecopetrol es parte del equipo de trabajo en la asociación. Aunque no es un afiliado formal, dado que esta asociación se crea inicialmente para agrupar a las empresas que eran de régimen privado. Francisco Lloreda también ha sido ministro de Educación, embajador, alto consejero, director del diario El País, miembro de una casa periodística empresarial del Valle del Cauca muy importante. Juan Carlos Lozada es representante a la Cámara del Partido Liberal, fue la cabeza de lista aquí en Bogotá, es ambientalista, animalista y ¿qué más? No, con eso yo creo que ya es suficiente, creo que esas ya son suficientemente importantes causas. No, yo estudié filosofía. Ah, yo también. Imagínense ustedes. Qué bueno, pues pensé que íbamos a tener dos abogados hablando de fracking. No. Menos mal, tenemos 2 filósofos y un abogado. Así es, Daniel. Pero creo que con esos ismos que usted ya me puso de ambientalista y de
animalistas suficientes y la verdad que esa ha sido la agenda que nosotros hemos defendido desde que arrancamos en política en el Congreso de la República. Fuera de cámaras le contaba al doctor Lloreda que fui yo quien citó tal vez el primer debate de fracking que se hizo en el Congreso de la República, acompañado del entonces representante a la Cámara de AICO de las comunidades indígenas, Germán Carlos Sama, y por supuesto en aquella ocasión nosotros pedíamos la moratoria al fracking. Esta vez usted sabe que somos coautores del proyecto que está, digamos, promoviendo la prohibición del fracking en Colombia, entre otros, con otros 30 congresistas de todas las vertientes políticas del país. A ver, y entonces empecemos por lo más básico y es que es el fracking. Esta imagen puede ser fácil para que la gente entienda lo que ya les vamos a explicar acá, pero para entender la diferencia entre las formas convencionales y no convencionales de extraer petróleo. Entonces, en la forma convencional, usted mete el tubo a un lugar donde está el petróleo y básicamente lo succiona como si fuera un pitillo. ¿Cierto? ¿No le gustó a usted, Francisco? No, Daniel, el ejemplo del pitillo me parece que es bueno. Tenemos básicamente dos tipos de yacimientos. Un yacimiento que conocemos como convencional y otro no convencional. El convencional es cuando el petróleo y el gas se ha logrado atrapar, creando como unas bolsas bajo tierra, pero no a una mayor profundidad. Ahora, ¿qué ocurre? Que ese petróleo o el gas no se generó ahí, se generó 1.500, 2.000 metros a mayor profundidad, donde está la roca generadora del petróleo. Entonces la diferencia consiste en lo siguiente, Daniel, y es que en el caso del no convencional, de lo que se trata es de ir hasta la roca productora y buscar extraer el petróleo del gas que continúa atrapado en las mismas. Entonces son dos tipos de yacimientos, convencional y no convencional. Y entonces en el no convencional, que es fracking, ¿cierto? ¿Todo lo que no es convencional es fracking? No, a lo que voy es lo siguiente, y es muy importante que lo tengamos claro. En la industria petrolera, desde hace muchas décadas, se utilizan distintos mecanismos de estimulación. Hoy día, el grueso del petróleo que se extrae en Colombia es con mecanismos de estimulación. ¿Por qué? Porque no sale de manera natural el petróleo. Entonces, mecanismos de estimulación hidráulica en Colombia se han utilizado durante muchos años, pero en yacimientos convencionales. Y ahora de lo que se trata es de utilizar esa tecnología con algunas variables, pero en yacimientos no convencionales, es decir, en la roca productora para extraer ese petróleo, ese gas que continúa ahí atrapado. Si quieres, trae otra vez la gráfica y hablamos un poquito de los no convencionales, que es un poco lo que nos cita este debate. Entonces, Juan Carlos, estos son yacimientos que están más profundo, se perfora. Y ahí usted puede ver, incluso la perforación puede ser horizontal por cientos o miles de metros debajo de la tierra. Y esa es como la roca de esquisto, entiendo yo que se llama, es como la piedra pómez. Y lo que hace es inyectarle agua con arena y algunos químicos a presión para que se fracture, para que se rompa. Y al romperse deja salir el petróleo que tiene atrapado, el petróleo o el gas que tiene ahí atrapado, ¿cierto? Así es, se utilizan centenas, miles de litros de agua mezclado con, digamos, un número de químicos muy importante que, digamos, todavía no se ha podido establecer exactamente. No todas las empresas utilizan, digamos, el mismo fluido de gas, el mismo fluido para intervenir la roca y de esta manera generar la fracturación. Hay algunas empresas que utilizan casi 40 químicos, otras que dicen que utilizan 12 químicos. En realidad tampoco son muy claros cuáles son todos esos componentes, pero digamos la gran mayoría de ellos, por supuesto que están considerados nocivos para la salud humana. Por lo tanto... Y entonces se fractura la roca. El agua entra y después chupan el agua para sacar el agua con el petróleo. Claro, el agua se devuelve una vez que existe esa fracturación. Hay un porcentaje de esa agua que se devuelve por el tubo y vuelve a salir, y de hecho ese es uno de los primeros grandes riesgos que tiene esta técnica. Es que esta agua contaminada termine, digamos, contaminando el área donde se hace, digamos, la intervención. Pero más grave que eso puede ser que haya una fuga de esa misma agua que está llena de líquidos muy contaminantes, tóxicos, porque cuando usted excava a semejante profundidad, usted no sabe qué está atravesando del todo ahí, no sabe si hay aguas subterráneas, si hay distintos tipos, digamos, de placas geológicas y demás. Sustratos permeables, digamos, que a los que se les mete el agua. Así es, y además de eso, pues no se conoce en un país como Colombia, de hecho,
Esa es una de las razones por las que pedíamos la moratoria del fracking, porque no hay realmente un mapeo geológico lo suficientemente serio en Colombia. Esta, de hecho, es una de las razones que da la Contraloría General de la República desde el año 2012, cuando ya había sugerido de alguna manera que esta técnica fuera detenida, precisamente porque no hay una información cierta, clara, de los territorios en Colombia, de cómo funcionaría la técnica, de cuáles serían las especificidades de cada una de las regiones donde esta técnica se plantea, puesto que los estudios realmente son todos basados sobre Estados Unidos y Canadá, que tienen unas realidades muy distintas a las nuestras. Y entonces, ¿por qué estamos hablando de fracking? Ponme la producción de petróleo de Colombia, que va ligeramente a la baja, podría uno decir, en los últimos años. Colombia no es un país que tiene grandes reservas de petróleo, sin embargo es un país que depende mucho del petróleo. Esto es lo que saca año a año en los últimos años. Esta es una medición de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Entonces, desde el 2010 Colombia viene produciendo entre 700.000 y 1 millón de barriles de petróleo al día, ¿no? Esto es una cantidad de petróleo. Sin embargo, comparado con un país petrolero como Arabia Saudita, es mucho menos de la mitad, ¿cierto? Arabia Saudita produce 10.000 barriles de petróleo. Este tema que usted está tratando es de la mayor importancia, pero permítame hacer precisión sobre algunas de las afirmaciones de Juan Carlos, porque son muy importantes y porque tienen que ver con inquietudes de carácter ambiental. Lo primero, no es cierto que se utilicen químicos secretos o desconocidos en absoluto. La regulación establece que las empresas deben necesariamente hacer una entrega y relacionar todos los químicos que se utilizan, y que son químicos además que se utilizan en el 0.5% al mezclarlo con agua y arena para hacer el fracturamiento, y que son químicos que no es cierto que sean nocivos para la salud, los utilizamos todos los días en distintas ocasiones. Lo segundo, sí es cierto que se necesita un volumen importante de agua para hacer el fracturamiento, dado que es a una profundidad considerable y necesitamos con presión fracturar la roca para permitir que el hidrocarburo que no salió naturalmente salga. Pero ¿qué tanto es mucho o poca agua? Le voy a dar un ejemplo, Daniel. Para perforar un pozo, para fracturar la roca, se requieren 20.000 metros cúbicos de agua. Eso es más o menos el equivalente a lo que usted necesita para regar un campo de golf al mes. Pero comparémoslo con algo que no es un campo de golf. Si usted necesita 20.000 metros cúbicos de agua una sola vez, y ese campo, ese pozo, empieza a producir petróleo o gas durante 20 años. Una sola vez le alcanza para producir 20 años. Comparémoslo con el arroz. Para usted sembrar 1 hectárea de arroz, y esa hectárea de arroz que produzca durante 20 años necesita 300.000 metros cúbicos de agua, 15 veces más. Entonces, y esa agua, Francisco, usted la tiene que recapturar y almacenar en un lugar porque está contaminada. Hay dos cosas. Lo primero, el agua que se utiliza para hacer el fracturamiento puede provenir de distintas fuentes. Puede ser agua salina que se extraiga de una profundidad, puede ser de fuentes hídricas. Esa agua, una vez usted la extrae, es un agua que viene de la profundidad y es un agua que tiene, sin duda alguna, pues algunos tóxicos, pero esa agua se trata. Como un día se tratan todas las aguas. Es decir, no es agua, es agua salina. Me lo está poniendo como que es un agua potable, que eso... No, es que diferenciemos. Una cosa es el agua que encontramos en los acuíferos, que es para consumo humano. Aquí estamos hablando de un agua que viene de una mayor profundidad, que es agua salina, que no es apta para el consumo humano. Pero esa agua se trata. Y los términos de referencia para exploración de yacimientos no convencionales en Colombia, Daniel, establece una serie de requisitos para el tratamiento de esa agua. Por ejemplo, tiene que ir en tanques. Hay una serie de requisitos, entonces tampoco es cierto que se vaya a darle un manejo irresponsable del agua que se extrae luego a hacer el fracturamiento. No, porque como nunca hemos visto manejos irresponsables en nada de lo que ha sucedido con ella. Y parte de esa agua vuelve y se utiliza en otros pozos. Daniel y doctor Francisco, una de las razones principales por las cuales desde el año 2012 la Contraloría General de la República ha dicho, lo reitera en el año 2014 y ayer o antier lo vuelve a reiterar el Contralor Maya,
es que no existe en Colombia la institucionalidad suficiente en términos ambientales, en términos de control y vigilancia digamos, del sistema ambiental para hacerle frente al caso hipotético de una falla en un pozo de fracking. Nosotros ya lo vivimos en Lizama, que fue una catástrofe que realmente el país se indignó con ver la lentitud de la respuesta. Y esto era un yacimiento convencional. Y esto era un yacimiento convencional. La precariedad de la intervención del Estado ante una tragedia ambiental como la que tuvimos que vivir allí. Y precisamente porque no existe esa institucionalidad ni ese sistema ambiental que le pueda poner freno a una eventualidad de ese género, es que la Contraloría dice que es mejor evitar la técnica del fracking. Claro. Pero además una cosa más, para hacer una precisión. En el reporte que hace el Congreso de los Estados Unidos sobre el tema del fracking, donde allá está básicamente bastante medido, son ellos mismos los que dicen que no todas las empresas declaran cuáles son los químicos que están utilizando dentro del fluido. Luego yo me pregunto, si precisamente lo que dice la Contraloría en Colombia es que no tenemos un sistema para hacerle vigilancia y control a esta industria lo suficientemente robusto para garantizar que el derecho más colectivo de los derechos de los colombianos, que es a un medio ambiente sano, se pueda garantizar en Estados Unidos, pues mucho menos en Colombia. Sí, porque precisamente si allá no declaran toda la verdad, yo quiero saber cómo vamos a poder garantizar eso aquí. Prepárame el de escenarios de producción de petróleo. Y yo creo que aquí sabemos que el fracking no es la manera más fácil de sacar petróleo, ¿cierto? Esta es una manera para sacar petróleo que es de difícil acceso, que utiliza elementos de mayor riesgos a los yacimientos convencionales, ¿cierto? En eso sí estamos de acuerdo. No necesariamente. Daniel, no necesariamente. Voy a decir dos cosas. La primera es, esta tecnología no es una tecnología que sea ajena a la industria petrolera. Los mecanismos de estimulación lo utilizamos todos los días en la industria petrolera. Es como el ejemplo de la leche condensada, Daniel, que usted necesitaba con un clavo abrirle 2 huequitos para poder succionar para que le entre aire. ¿Por qué? Porque el petróleo que nosotros tenemos en nuestros campos es un petróleo que no necesariamente sale por la presión natural, entonces hay que ayudarlo. Pero eso es en un yacimiento convencional. No. Su metáfora, digamos, su comparación es válida en un yacimiento convencional que, como decía usted, se trata de succionar el pitillo. Aquí, si queremos jugar con eso, es que en definitiva tiene que coger la lechera a pegarle contra el piso para que suelte la cosa que tiene por dentro. No, Juan Carlos, usted sabe que no es así. Son dos cosas distintas. Lo primero es entender que estos mecanismos de estimulación existen en la industria de tiempo atrás. Lo segundo, aquí lo que vamos a buscar es ir hasta la roca productora del petróleo y fracturarla, extraer el agua y permitir que ese petróleo gas salga poco a poco, ¿cierto? Sí. En eso consiste básicamente la técnica. Ahora bien, ¿qué me parece importante? Pero entonces, quiero hacer referencia porque sí estamos de acuerdo que es una Contralor. técnica más compleja a la de los yacimientos convencionales. Es decir, el fracking, y el nombre mismo lo dice, es no convencional. Utiliza la inyección de químicos y de agua y de arena. Pero mire, para Daniel, sacar. perdón, yo le respondo porque además es un poco, puede ser hasta menos complejo. Porque una vez que usted sabe que en un lugar hay petróleo, pues usted no tiene que gastarse la cantidad de plata, por ejemplo, que se tienen que gastar haciendo, digamos, la exploración. Usted sabe que ahí hay petróleo. Entonces para las empresas que vienen a hacer fracking es una inversión 1000 veces, digamos, más rentable y segura que los convencionales, donde usted tiene que efectivamente abrir un hueco para ir a ver si allá había petróleo o no, como lo dice el doctor Lloreda y lo muestra además la gráfica. Quisiera, Daniel, hacer referencia a lo que señaló el Contralor, dado que Juan Carlos lo mencionó. El Contralor dijo 3 cosas. La primera, que debía suspenderse la explotación de recursos de yacimientos no convencionales en Colombia. A nosotros nos sorprendió, ¿por qué? Porque en este momento nadie está haciendo explotación de recursos como tal. Lo que nosotros aspiraríamos es, en 3 o 4 años, una vez verifiquemos si hay el potencial, a producir y explotar. Primero. Lo segundo, el Contralor hizo referencia a algo que Juan Carlos mencionó y es que el país debe entrar en una moratoria. Llevamos en una moratoria 10 años, una moratoria de facto en la cual no hemos empezado ni siquiera la labor exploratoria, con algo que es muy importante, Daniel, y con esto cierro esta idea, y es que
esto es necesario entender que aquí hay por lo menos dos fases. Una es la fase exploratoria, otra es la fase de producción. La fase exploratoria es para verificar, validar si es cierto que tenemos 3 o 4 veces las reservas que hoy día tenemos atrapado en las rocas productores. Para eso, ¿qué es lo que desde la industria hemos venido proponiendo? Se necesitan hacer 10 o 12 pozos exploratorios. ¿Usted sabe cuántos pozos exploratorios al año se hacen en Estados Unidos en esta tecnología? 30,000. Nosotros llevamos 10 años discutiendo para ver si hacemos 12 pozos exploratorios y validar si es cierto que tenemos el recurso. Entonces, una cosa es la exploración, pero mire, la otra es la producción. Y si estamos preparados, y está preparada la institucionalidad colombiana, tenemos la regulación más estricta para avanzar ya con la fase exploratoria. Vamos con eso. Yo antes de irme quiero mostrarles las proyecciones, el potencial de petróleo que tenemos en los próximos años y creo que enmarca esta discusión. No estamos hablando de fracking porque Colombia tenga mucho petróleo, sino porque tiene muy poquito y se le va a acabar. En el escenario más bajo, que es ese que ustedes ven en azul, el de más abajo, el nivel de producción de petróleo en Colombia llegaría a cero, casi que en el 2026, ¿no? Más o menos. Ese es el azul. En el intermedio, que es el amarillito, llegaríamos a niveles muy bajos en el año 2037 y en el mejor de los casos, que es en el que incluye la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en el verde, que es donde ustedes ven que habría un pico en la producción de petróleo. Ese nos daría para varios años más. Es decir, en el escenario actual estamos en el escenario azul, que es el de un nivel bajo en términos de recuperación de petróleo por los precios que hay actuales. Y eso significa que Colombia, que es un país que depende, su economía depende fuertemente del petróleo, se va a quedar sin petróleo. ¿Qué hacer ante eso? ¿Fracking o no fracking? Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, estamos en directo desde Bogotá, son las 9:26 de la noche, pueden opinar a través de nuestro hashtag francamente en Twitter, nuestro Twitter es @zonafranca, pueden también escribirnos al programa, es francamente@gmail.com, con quejas, reclamos, sugerencias. Estamos hablando de fracking hoy. ¿Y por qué de fracking? Según las estimaciones actuales, a Colombia se le va a acabar el petróleo, las reservas probadas en más o menos 5 años. Sin embargo, les voy a mostrar el porcentaje de exportaciones, el peso de la canasta exportadora, como dicen, que tiene el petróleo crudo. El petróleo crudo representa, esto es del año 2016, este es el Observatorio de Complejidad Económica de MIT que tiene estos datos. El petróleo crudo representa más o menos el 25% de nuestras exportaciones. El petróleo refinado, el 6%. Briquetas, esas no son de cobre sino de carbón. Briquetas de carbón son el 17%. Es decir, un cuarto de las exportaciones colombianas de hoy, de Colombia, que no es un país exportador, son de petróleo. Es decir, no somos un gran país petrolero, son de petróleo y se nos va a acabar. Y esto hace que haya una urgencia por poder mantener la producción de petróleo y por eso que haya tanto interés en los hallazgos no convencionales. Sí, pero yo creo que realmente Colombia tiene tal vez una urgencia mucho mayor en reflexionar de cómo vamos, digamos, a construir una economía que no esté basada en el extractivismo. Y creo que esa es, digamos, una de las posiciones esenciales de mi generación, es que nosotros, los jóvenes, digamos, no aceptamos de ninguna manera una economía basada en el extractivismo, porque eso ha traído no solamente enormes problemas sociales, si bien ha traído una bonanza económica, ha tenido unos tremendos problemas sociales y por supuesto que ha puesto sobre la mesa si este desarrollo en el que estamos basados es un desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente, que es el valor, creo yo, en la política primigenio para mi generación. Y por supuesto que esa reflexión hay que hacerla cuanto antes, porque si usted es capaz de alargar este partido, digamos, para ponerlos en términos coloquiales, los 15 años que dice la ministra que se podría alargar si es que utilizamos las técnicas no convencionales en términos de gas y posiblemente unos entre 7 y 8 años más en términos de hidrocarburos. De todas maneras, la línea de llegada la va a ver mi generación. Sí. Y entonces, ¿qué vamos a hacer en términos de energía en Colombia? Luego, aquí esto ya no es tiempo de ponernos a pensar cómo alargamos el partido, sino cómo empezamos a jugar en otra cancha. Y si esta generación no lo hace de esta manera, no solamente nos vamos a quedar
quedar sin petróleo, sino que vamos a desperdiciar un tiempo valiosísimo para empezar a pensar cómo vamos a hacer este salto de calidad hacia unas energías limpias, energías renovables, yo entiendo energías que sean esa amigables apuesta con el medio ambiente. y tal vez lo que preocupa a algunos es cómo hacerlo, de si dar un salto que sería, por ejemplo, prohibamos el fracking o hacerlo gradualmente. Yo estaba viendo... Pues gradualidad no puede haber, Daniel, porque la realidad es que lo que dice el doctor Lloreda tiene la razón. En este momento no se está haciendo explotación de fracking en Colombia. Aquí lo que hay es que evitar que esa técnica empiece a tomarse el territorio nacional y precisamente poniendo en enorme riesgo ambiental al país más biodiverso del mundo. Es que la recomendación por la cual la Contraloría General de la Nación dice hay que hacerle una moratoria al fracking es porque las condiciones ambientales de Colombia son absolutamente distintas a todos los otros lugares donde esta técnica se ha utilizado. Concluya su idea. Ya termino. ¿Sí? Bueno. No, porque es que si usted lo deja, me concluyes el programa. No, pero es que hay que hablar. Para dar ese salto que está señalando Juan Carlos, necesitamos el petróleo. Vean lo siguiente. ¿Por qué el fracking? ¿Por qué la importancia de desarrollar los yacimientos no convencionales? Lo primero, por autosuficiencia energética. Usted ya lo señalaba, estamos a 5.6 años de quedarnos sin crudo y 10 años de quedarnos sin gas. ¿Y por qué esto es muy importante, Daniel y Juan Carlos? Pensemos en los 10 millones de hogares colombianos que tienen gas en sus casas. Pensemos también en el riesgo que corre Colombia si para generar energía está dependiendo del gas que le vendan otros países, como nos pasó con Venezuela hace un año. La generación de energía es fundamental. Por un lado. Lo segundo, esta industria a través del tiempo se ha convertido en una gran generadora de recursos de inversión pública en Colombia. Para el gobierno nacional, para el desarrollo de las regiones. No hay ahora ni a mediano plazo ninguna actividad económica con la capacidad de generarle a nuestro país esos recursos fiscales que se traducen en viviendas, se traducen en acueductos, se traducen en carreteras, se traducen en educación y en salud. Sí. Y lo tercero que es muy importante, y usted mencionó una gráfica, la sostenibilidad fiscal de Colombia. ¿Qué ocurre? El marco fiscal de mediano plazo, a 10 años de Colombia, el marco fiscal está estructurado sobre una premisa, y es que durante 10 años en Colombia vamos a tener una producción sostenida de 860.000 barriles. Daniel, escúchame. Más o menos, porque se lo tengo aquí, el del marco fiscal. Pero fíjese una cosa, esos 860.000 barriles no están garantizados porque los campos actuales maduros está declinando la producción. Entonces, la única posibilidad es doblar o triplicar las reservas de crudo para tener de dónde producirlo. Si no, sabe qué no va a pasar, y esto es muy importante que lo tengan claro todos los colombianos. Los recursos que no le aporta esta industria al país, la terminamos pagando todos los colombianos en impuestos. A raíz de la última crisis de precios del petróleo, tuvimos 2 reformas tributarias que nos dolieron a todos. Entonces debemos entender que tenemos un recurso en el subsuelo, podemos desarrollarlo de manera responsable. Es una ventana de oportunidad de tiempo que tenemos. Hagámoslo de manera responsable y podemos hacerlo de manera responsable. Ponme la de marco fiscal, un segundo, Juan Carlos, y simplemente como para resaltar, el marco fiscal de mediano plazo es un documento de política económica que hace el gobierno para mostrarle a la gente a la que le debe plata que se la va a poder pagar, básicamente. No solo eso, Daniel. Es que el marco fiscal tiene que ver con la sostenibilidad. Son las finanzas públicas nuestras. Pero entonces el gobierno de Colombia le dice al mundo, a sus acreedores, a nosotros los colombianos, es el marco fiscal, el de 2018, es el que está en azul. Esto es la cantidad de barriles, miles de barriles, miles de barriles diarios de petróleo explotados. Entonces, lo que dice el marco fiscal es el del 2018, es el de la línea azul, ¿cierto? Entonces, lo que está prometiendo el gobierno es que en el 2017 vamos a sacar más o menos 850.000 barriles diarios. En el 2018, 844.000. En el 2019, 872.000. En el 2020... dice que vamos a sacar 936.000 y estos son los supuestos para los cuales el gobierno le está diciendo al mundo, mire, esto es lo que vamos a sacar, por favor ténganos confianza a nosotros. Y ahí va declinando, pero declina realmente a un paso muy inferior al que declinarían las reservas reales de Colombia. Una precisión antes de que Juan Carlos haga uso de la palabra. Ojo. El marco fiscal está construido sobre 860.000 barriles, pero no está garantizado. La única manera de poder garantizar ese marco fiscal
es si nosotros desarrollamos yacimientos convencionales y los no convencionales. Perfecto. Juan Carlos, usted tiene la palabra. Mire, Usted, ay, no, me quitó el trabajo a mí. yo creo que evidentemente tenemos aquí un enfoque que es muy diferente. Porque precisamente la reflexión que hace el doctor Lloreda es una reflexión, digamos, de tipo cortoplacista, de qué vamos a hacer en la urgencia que está el país ahora. La reflexión de mi generación es una reflexión enteramente distinta y es la reflexión de cómo va a estar este planeta cuando mi generación se lo tenga que heredar a aquellos que están detrás mío. Pero espérese, Y porque es- usted ya se fue por allá. No, pero un momentico. Porque ahí No, pero, tenemos hombre, yo los he unos escuchado a compromisos. todos. Juan Perdóneme yo, Carlos. perfecto, perdóneme, yo termino y verá que mi reflexión va hacia donde usted quiere que yo vaya. Y es lo siguiente, nosotros en esta economía extractivista en la que estamos, en esta locomotora minera en la que nos sumieron el gobierno de Álvaro Uribe y de Santos, en detrimento del fortalecimiento de otros sectores de la economía, que son aquellos que le agregan valor a las mercancías, aquellos que le agregan valor a la producción, aquellos que fortalecen una industria que no depende de un recurso que se va a agotar tarde que temprano. Sí. Pues precisamente mi generación no acepta más este tipo de desarrollo porque no lo vemos como desarrollo, lo vemos como una fórmula a través de la cual se lucran solo algunos que son los que se ganan millonadas a través de la explotación petrolera. Es que fíjese, aquí en los 3 proyectos más probables de fracking, quienes se van a terminar poniendo la plata en los bolsillos realmente, pues son las empresas extranjeras, porque solamente en una está Ecopetrol, en la otra está Exxon, si no estoy mal, y en la otra... Pues, pero es que Coco, pagan no me acuerdo impuestos y cómo se pagan llama. regalías. Bueno, pero las regalías de los pozos no convencionales, como eso está medido precisamente en el número de barriles día, que puede llegar hasta 25%, y en los yacimientos no convencionales eso no va a llegar a los números de barriles necesarios, nos van a terminar pagando el 8%, pero, venga, a lo mejor Juan sí nos van a Carlos. dejar una catástrofe quisiera- ambiental que este país de ninguna manera Me tengo está en que ir disposición de a aceptar. la pausa. Esta es la generación que está pensando en la próxima generación. Y Somos no en la distintos. nuestra. Así es. No, Daniel, así Esa es no una, esa es una así diferencia no, fundamental que espérese, tenemos aquí, porque además lo dice la Contraloría, es que la moratoria se pide para garantizar los derechos de las siguientes generaciones. Me voy a la pausa. De los derechos de las Me futuras. voy a la del pausa futuro. para hablar de esta generación, de la próxima generación, de los asuntos urgentes y los asuntos lejanos. Esta es una discusión acerca del fracking. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, son las 9:40 de la noche, estamos en directo desde Bogotá. Francisco Lloreda, usted quería hacer una réplica acerca del argumento generacional del representante Lozada. Son Pero varias- qué cosa que yo no le estoy diciendo viejo al doctor No, no, Lloreda. son varias cosas, Daniel y Juan Carlos. La primera es, aquí nadie está defendiendo un modelo extractivista o no. La extracción existe. Industria extractivista encontramos no solo en hidrocarburos, en minería. La mayor actividad extractivista en Colombia es para la construcción. Y creo que todos los que estamos aquí pues tenemos por lo menos un techo porque somos muy privilegiados. No podemos prescindir de ella de la noche a la mañana y tampoco tiene mayor sentido. Lo importante es cómo hacerlo de manera responsable, de manera rigurosa. No lo hemos hecho Lo de primero. manera responsable. ese Lo es el segundo, tema. Y ese es el no problema es con el una- fracking. Juan Carlos, no es una visión cortoplacista, en absoluto. Nosotros lo que creemos, como ya lo están haciendo algunos países, es que con los recursos del subsuelo nosotros podemos convertirlos, seguirlos convirtiendo en un instrumento de desarrollo económico y social para el desarrollo y la transformación productiva del país. En este momento lo están haciendo los Emiratos Árabes Unidos, varios países están en ese proceso, pero es utilizar los recursos del petróleo para lograr esa transición que toma décadas. Sí. Y lo tercero, yo no sé cómo es el tema de las generaciones, pero Juan Carlos, yo tengo 2 hijos. Yo tengo un hijo de 14 años, una niña de 11 años, y yo quiero, como usted, yo quiero un mejor planeta para ellos, no tengo la menor duda. Y nosotros podemos perfectamente hacer uso de los recursos del subsuelo, incluso utilizando fracking, para desarrollarlos de manera responsable, de manera cuidadosa. Eso es factible. Francisco, hacerlo. ¿y sus hijos qué piensan del fracking? Eso no es lo que dice la Contraloría General de la Nación, eso no es lo que dicen los países que ya han decretado la moratoria o la prohibición, eso no es, por ejemplo, lo que piensan en Costa Rica, donde han sobrevivido varias crisis económicas mundiales a punta de ecoturismo y de realmente darle valor a la naturaleza Pero y demás, utilicemos- prohibiendo además todo tipo Pero, de Juan Carlos, actividades fíjese una extractivistas en su fíjese una territorio. cosa. Yo creo que sí se puede tener una economía que sea sana, que dependa cada vez menos de los hidrocarburos, de los gases y demás.
¿Cómo? Pues desarrollando otras industrias que tienen que ver con Pero, el Juan sector de los Carlos, servicios, que tienen Juan que ver como lo Carlos. propone el mismo presidente Duque, que en campaña dijo que estaba en contra del fracking, y ya veremos si cometerá otra incoherencia Carlos. al dejarse convencer de su ministra, Carlos. que viene de Ecopetrol. Luego uno ya le deja prever que esto no va a ser así de Francisco, fácil. Pero perdón. déjese Bueno, no, pero es que a mí interpelar, no me señor, dejan déjese hablar. interpelar. Yo escucho cada vez que Francisco habla, yo jamás interrumpo. Juan Carlos, haga uso de la palabra. No, siga, porque Ninguno de los el dos, vamos para la calle. el ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente en la gente en Colombia, en la calle? El fracking es un asunto que se volvió de los ciudadanos de a pie. ¿Qué saben de él? Esto es Zona Franca la calle. ¿Estás de acuerdo o en contra del fracking? En contra, obviamente. En contra. Pues estoy en contra del fracking. El Franklin, ¿me explica qué es el Franklin? En contra. En contra. El fracking, no tengo ni idea. En contra del fracking. No, estoy totalmente en contra. No, en contra. ¿Tú sabes técnicamente más o menos qué es el fracking? Es un proceso de extracción de petróleo que usa químicos que deterioran el suelo. Técnicamente no sé qué es un instrumento de Ecopetrol o de los que manejan el petróleo para explotar la tierra. El fracking es el fracturamiento hidráulico de la tierra, ¿no? Algo así. Pues un proceso hidráulico para hacer ruptura subterránea para que los pozos de petróleo suelten pues el petróleo que hay en fósil. Creo que es utilizado algo en la justicia o algo así. Como enviar aire comprimido o agua comprimido al centro de la Tierra para lograr que salga el crudo del petróleo. Es inyectarle una serie de químicos a la Tierra para tratar de sacar los residuos de los yacimientos de petróleo que ya se agotaron. Agua a presión dentro de la roca para inducir una fisuración y hacer que el petróleo o cualquier producto que esté debajo lo puedan sacar. Es que eso es relativo. ¿Por qué? ¿Qué tiene relativo el fracking? Bueno, hay tanta corrupción, ¿cierto?, que nosotros pues no tenemos el conocimiento pleno de ese tema, ¿no? O sea, yo más o menos no distingo muy bien ese tema, pero sí efectivamente los que tienen el poder manejan ese tema y no lo saben distribuir como es. No, el fracking no es relativo, el fracking es una técnica de fracturación hidráulica de la piedra. A ver, ¿yo qué tenía acá? Dame la de proyección de fuentes de energía 2040. Esta fue una gráfica que me pareció ilustradora de el problema que tenemos en nuestras manos de aquí para adelante, el problema de nuestra generación. Eso es de el año 2000 al 2040 y esas son las fuentes que el mundo entero va a utilizar de energía. Y como ustedes pueden ver, el crecimiento de la energía renovable, aunque es bastante, que es la de más arriba, la azulita de más arriba, aunque es importante, sigue siendo una parte mínima de la energía que va a consumir el mundo. El mundo en el año 2040 va a consumir sobre todo petróleo, gas natural y carbón, que son hidrocarburos. Esto es de la Agencia Internacional de Energía y este es más allá de lo que uno quiera o no, estos son los pronósticos que hacen los científicos y es la realidad con la que tenemos que vivir. Entonces ahí es donde a mí me gustaría como compaginar la realidad con lo que uno quisiera y es no fracking. Daniel, permítame dos cosas. Hay dos lados de una moneda. La primera es la matriz energética colombiana. En nuestra matriz energética, aproximadamente entre el 70 y el 80% de la energía que se produce en Colombia se produce a través de generación hidráulica, que es hidroeléctricas. En eso somos un país privilegiado, energías profundamente limpias. Y alrededor del 30%, 20%, dependiendo si las represas están llenas o no, es principalmente con gas, es decir, con un combustible fósil, que es el que permite darle confiabilidad al sistema. Ahora, en Colombia se están impulsando las energías renovables. Bienvenidas todas, las necesitamos, es muy importante, pero eso es un lado de la moneda. El otro lado de la moneda es la gráfica que usted mostró, y es la demanda de energía del mundo prevista para los próximos 30, 40. Entonces la pregunta es, si el mundo va a seguir demandando especialmente gas, cada vez más gas, también líquido, sí, y nosotros tenemos un recurso en el subsuelo, ¿lo dejamos enterrado
o lo extraemos de manera responsable, lo convertimos en instrumento de desarrollo y también lo vendemos al mundo que va a demandar esa energía. Alguien le va a dar esa energía, Juan Carlos, Colombia u otro país. Entonces, su propuesta de ahí la importancia de entender esto de manera holística, de manera global. Su propuesta de prohibir el fracking entiende que de pronto en un futuro Colombia podría tener las instituciones ambientales robustas que necesita un fracking responsable, podría tener la tecnología incluso en un futuro. Mire. Es decir, esto es como una prohibición para decir, no lo saquen ahorita, de pronto lo podemos sacar después. Por supuesto, porque es que si aquí quieren, me perdonan la expresión, pasarse por la faja el criterio de precaución, pues a nosotros no nos queda de otra que ir por la prohibición total, que no fue mi postura hace 4 años. Hace 4 años yo cité un debate para pedir la moratoria hasta que, como usted lo dice, no ha cambiado nada. No. Es lo que dice la Contraloría. Nada ha cambiado. Y como en 6 años nada ha cambiado, hoy no nos basta con pedir la moratoria, sino que tenemos que ir por la prohibición, porque de otra manera podemos poner en gravísimo riesgo la digamos, integridad ambiental de nuestro país si es que este desarrollo del fracking empieza a hacerse a los niveles en que lo pretende la industria y en que parece pretenderlo la ministra, si es que logra convencer de nuevo al presidente Duque. Presidente Duque, no se deje convencer. ¿Usted es de los convencidos de que esta economía se puede mover a través de formas alternativas, como la economía naranja, como las industrias creativas? Hacia allá es hacia donde tenemos que ir, a un desarrollo del turismo, a un desarrollo de darle valor, de obtener valor de la enorme naturaleza que tenemos aquí. Es que fíjese, Costa Rica es un país que cabe 7, 8, 10 veces, no sé cuántas, pero muchas veces en Colombia, hombre, y ellos tienen una economía basada en el ecoturismo y nosotros no vamos a poder organizarnos alrededor de, digamos, actividades que sean benéficas para toda la humanidad. Yo eso no lo puedo entender. Dos cosas. La primera, veo que Juan Carlos me va a terminar dando la razón. Porque él cuando está pensando en moratoria, está pensando... Yo soy un político falibilista, pero creo que en este caso no está pensando en una condición de carácter temporal mientras se harán unas condiciones. Eso es lo que quería entenderte. Ahí es tan importante entonces distinguir lo que es la fase exploratoria de la fase de producción. Nosotros llevamos 10 años preparándonos para explorar. Ajá. Contamos con todos los términos de referencia, contamos con el conocimiento, las instituciones están preparadas. ¿Para qué? Para los 12 pozos que le estoy diciendo. Sí estamos preparados. Para explorar. Para explorar. Yo lamento mucho, pero por sexto año consecutivo la Contraloría General de la República ha dicho que las instituciones en Colombia no están preparadas. Lo dijo en el año 2012, en el año 2014 lo repite y 4 años después, en el año 2018, Francisco Lloreda. Gracias, Daniel. Gracias, Juan Carlos. Lo segundo, para la fase de producción que se espera venga dentro de 3 o 4 años, el Ministerio de Ambiente está trabajando un plan de alistamiento. Ese incluye, entre otros, definir unos términos de referencia, ya no para exploración, sino para producción. Sí, señor. Y realizar una serie de estudios, debemos realizarlos. Pero lo que no puede ser es que nosotros estemos ensillando la bestia sin tenerla, estemos prohibiendo una actividad a partir de la premisa de que algún día vamos a estar explotando hidrocarburos, cuando en este momento lo que estamos buscando es explorar para verificar si tenemos entonces el recurso. Me tengo que ir a la pausa, ya regresamos. Fracking en Colombia, sí o no, ya volvemos. Son las 9:56 de la noche. Quiero mandarle un saludo muy especial a Isabel Bernal, a Yuli Serna, a Sonia Castro en Medellín, que ven el programa. Me encontré el otro día a Jaime, a su esposo, hermano, hijo, y me dijo que les gustaba mucho Zona Franca. Les mando un saludo a todos los que están allá en Medellín. La ministra de Minas, María Fernanda Suárez, dice esto acerca del fracking, y esto parece que fuera muy prometedor. Dice ella: en petróleo se pasaría de las actuales 1,6 millones de barriles de reservas a cerca de 10.000 millones, crecerían de 7 a 15 años. Somos autosuficientes en petróleo y gas y tenemos excedentes para exportar, dice la ministra de Minas. Sin embargo, la Agencia Nacional de Hidrocarburos tiene una cuenta distinta de lo que se podría recuperar con fracking. Dicen ellos, por ejemplo, que son apenas 500.000... estos son millones de barriles diarios. 500 millones de barriles diarios, no 10.000 millones de barriles diarios. Una gran diferencia. Entonces, aquí uno se pregunta, ¿cuánto es realmente lo que se podría o no recuperar con fracking? ¿Vale la pena o no el riesgo ambiental de esto, Francisco? Yo creo que depende la fotografía que usted esté tomando. Los estimativos
que tenemos en la industria es que en esos yacimientos no convencionales podemos estar entre 3.000 o 7.000 millones de barriles adicionales. Algunos, incluso Ecopetrol, considera que puede ser más, pero la única manera de saberlo, Daniel, es explorando. La única manera es con pozos exploratorios para poder validar si es cierto o no y cuál es ese potencial, que es lo que nosotros hemos venido diciendo durante 10 años, y es, permítanos para empezar validar si es cierto o no, lo primero. Pero lo segundo que me parece que es muy importante a raíz de lo que se está hablando de la Contraloría es, a mí me llama profundamente la atención que la Contraloría General de la República, que debe velar por el buen uso de los recursos fiscales y también por el buen uso de las finanzas públicas, que la Contraloría, entendiendo lo importante que es esta actividad para la sostenibilidad fiscal del país, esté solicitando una moratoria, incluso para la actividad exploratoria, cuando son las cuentas de nuestro país las que están en juego. Claro, pero también el medio ambiente, y es decir, y las instituciones Pero, Daniel, no parecen ser... No, mira, nosotros en Colombia de tiempo atrás hemos tenido una discusión sobre la precariedad de las instituciones nuestras. Sí. Y nosotros tenemos instituciones con mayor y menores capacidades. Eso es cierto. Y eso lo vamos a encontrar no solo en materia ambiental, en distintos aspectos. Pero comparado con otros países, incluso países de la región, nosotros en términos generales contamos con una buena institucionalidad. Perfecto. ¿Sabe qué se admiran? Concluyo Señor. esto, Daniel. Sí, y Juan Carlos me lo permite. ¿Sabe qué se admiran a veces? Se lo permití toda la noche, una vez más no pasa Las nada. entidades multilaterales, de la capacidad técnica que tienen nuestros profesionales. Y sí contamos con la capacidad para Juan desarrollar Carlos, la etapa de exploración. cierre ahí el programa. Mire, si la Contraloría General de la Nación precisamente pide la moratoria, es porque los perjuicios que podría causarle esta técnica al país le costarían muchísimo más de lo que podría recibir haciendo, Eso no es cierto. implementando esta técnica. Ahí están los dos reportes, 2012-2014 y el último que estará por salir, pero ya lo anunció el Contralor hace un par de días. Pero además de eso, decirle a los colombianos que recientemente nosotros radicamos una coadyuvancia a la acción popular que presentó el abogado ¿Qué es una Álvaro Díaz. coadyuvancia? Álvaro Díaz Granados, unos argumentos extra. Un empujoncito. Un empujón bastante importante en términos jurídicos a la acción popular que está en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Me voy. precisamente para que ella tome las medidas cautelares y que no se le Me vaya fui. a causar Daniel, un antes de que perjuicio se vaya, irremediable al medio me fui, ambiente que se con el vaya. fracking. Dos en cosas. Colombia. Lo primero, Nos fuimos. aquí lo que esté en juego es Colombia. Y es factible desarrollar el potencial petrolífero de Colombia Señores. y de gas de manera responsable. Chao, Daniel. utilizando- Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Chao, doctor. nos vemos mañana con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.